Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de los últimos 3 episodios de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, una segunda temporada que terminó con un punto muy alto, pero no fue inmune a varias cosas que nos quedaron muy raras. Vamos a repasar todas las escenas de estos capítulos para comentarte detalles, referencias, guiños a los libros, a todo el universo de Tolkien y también muchas conexiones y simbolismos que a lo mejor se perdieron. Si quieren hablar solo del último capítulo, pueden saltar directamente a este minuto del video. Para todos los no del todo ansiosos, hablemos del capítulo 6 porque es en donde inicia este tercer acto que tiene como centro el asedio a Eregion y nos empieza a pintar más concretamente el impacto de los engaños de Sauron no solo sobre Celebrimbor sino sobre toda la Tierra Media. Empezamos con Arondir acercándose a Eregion y cruzándose con orcos desertores, lo que nos adelanta el sentimiento de traición que estos seres están sintiendo por Adar, ese padre que les prometió un lugar para vivir, lo consiguieron y ahora los arrastra a una venganza personal. En Eregion vemos que la forja cambió su configuración para trabajar en los 9 anillos de los hombres. Celebrimbor está consumido por su búsqueda de perfección y en esta escena se lo retrata como un adicto que busca una dosis más de su droga, perdiendo todo de vista excepto su obsesión, incluso olvidándose los nombres de sus trabajadores de años y años. Este es el efecto de haber creado esos primeros 3 anillos bajo la influencia de Sauron, quien le alimentó ese deseo de alcanzar las hazañas de su abuelo mentor, llamado Feanor, cuya estatua está en las puertas de su taller. Así como Feanor logró los Silmarils, esas 3 gemas que brillaban con una luz tal hicieron llorar al mismísimo señor oscuro Morgoth, Celebrimbor alcanzó esa misma perfección con los 3 anillos élficos y Sauron logró meterse en su mente gracias a ese deseo. Este es un cambio efectivo respecto al libro, donde estos 3 anillos son los últimos en forjarse. Al cambiar el orden, la serie le da a Celebrimbor esta obsesión y habilita a mostrar a Sauron como lo que es, un maestro del engaño y la confusión. En el campamento de Adar, el líder Uruk habla con su prisionera y la diferencia en cómo la tiene a Galadriel respecto a cómo ella lo mantuvo prisionero es impactante. En este momento Adar muestra su plan, que es combinar la corona de Morgoth, con la que en el inicio de esta temporada nos mostraron intentó destruir a Sauron, con el anillo de Galadriel, para de una vez por todas terminar con él. Esto es algo nuevo de la serie, ya que en el libro El Silmarillion no se establece que la corona tiene propiedades únicas, además de contarnos que este elemento fue destruido. Pero cuidado, porque el Silmarillion es una suerte de libro del Génesis élfico, y creo que está buena la interpretación que sugiere la serie, al mostrarnos a Galadriel aterrorizada al ver la corona, con lo que entendemos que todos los elfos la creían destruida. En este momento Galadriel no deja al lado su orgullo y odio hacia Adar y lo denigra diciéndole orco en lugar de Uruk, en una conversación que termina siendo un buen contraste con la que tienen en el final de temporada, cuando por fin arreglan una alianza. Adar por su parte le ofrece una perspectiva que él solo puede darle, que es comprender cómo Sauron logró engañarla, ya que hasta ese momento él es el único que pasó por lo mismo. Llegamos a Númenor, que nos recibe con un plano del patio de la fortaleza que nos recuerda su arquitectura similar a la de Minas Tirith, lo cual es coherente ya que ciertos númeronianos van a llegar a esa zona de la Tierra Media para fundar esta ciudad y de hecho el árbol blanco de Gondor es un descendiente de este que vemos acá llamado Nimloth. Elendil se enfrenta al juicio después de las revueltas del capítulo anterior que terminaron con el asesinato de Valandil y cuando lo presentan se menciona a su padre, Amandil. Creo que esto la serie no lo deja del todo claro, pero el linaje de Elendil es súper importante, ya que lo hace digno de reclamar el trono de Númenor al ser heredero de los últimos lores de Andúnie, que son todos descendientes de Silmarien, hija del cuarto rey de Númenor, Tar Elendil, rey del cual nuestro Elendil toma su nombre y quien a su vez era nieto de Elros, el hermano de Elrond, quien fue el que fundó Númenor. Por esto es que más adelante Miriel le va a decir que tiene que escaparse para después poder reclamar el trono y regresar la luz al reino. De hecho creo que tampoco dejan claro que Pharazôn es el sobrino de Tar Palantir, ese rey viejo que murió, entonces más allá del águila tenía cierta validez su reclamo al trono. Como Elendil es uno de los grandes referentes de la facción de creyentes en Númenor, Pharazôn y su compañía deciden entregarlo al mar para que atraviese un juicio por abismo, con la esperanza de que la bestia se lo cene, pero las cosas cambian cuando Miriel se hace presente y toma su lugar después de hablar con Elendil en la prisión. Toda esta secuencia se filmó en locación, a excepción de las escenas bajo el agua de Miriel que se hicieron en un tanque gigante dentro de estudios de filmación. Vemos que la bestia juzga a Miriel y por intención de los Valar, esta la devuelve a la tierra. Esta secuencia también nos muestra algo, que es el poder de Sauron sobre las bestias, ya que estamos ante la misma clase que él pudo manejar para atacar al barco en el evento que lo lleva a conocer a Galadriel. En Rum, Tom Bombadil pone a prueba al extraño y comparte algunas enseñanzas que este personaje va a cargar con él durante años. En primer lugar, que la naturaleza no permite que nadie sea su dueño y su poder no es algo que se pueda dominar. Al mencionar la luz de Anur, en realidad se refiere al sol y en algún momento este extraño va a poder acceder a su poder, pero nunca dominarlo y
y por eso es que Gandalf se llama a sí mismo un sirviente de la llama eterna de Anur, no su maestro. Cuando están por salir al campo de las varas, podemos ver que este particular personaje se viste con una túnica azul y botas amarillas, que son el vestuario clásico con el cual lo describe Tolkien. Al llegar ahí, Tom empieza la prueba final para el extraño, que es engañarlo en creer que tiene que elegir entre su destino o salvar a Nori y Poppy, cuando en realidad lo estaba poniendo a prueba para que elija la amistad y el cuidar a los demás por sobre el poder. Esa va a ser la diferencia clave entre el extraño y aquel mago oscuro que conocimos esta temporada, y esa diferencia está marcada por los báculos que cada uno tiene. Mientras que el del mago oscuro es ornamentado y de hierro, es decir, hecho a partir de un proceso que doblega a lo natural, el del extraño es una vara de madera que fue parte del hogar de una comunidad que respetaba a su entorno como lo son los Sturs. En este momento creo que sucede el cambio y uso del material original menos interesante de la serie hasta ahora, cuando para presentar esta prueba Bombadil le dice al extraño que muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida, con lo cual nadie se puede apresurar a dispensar la muerte porque ni siquiera el más sabio conoce el final de los caminos. Esta es una frase que aparece en la Comunidad del Anillo y en ese material original Gandalf se la dice a Frodo cuando están hablando de Gollum, y ante un impulsivo hobbit que lo quiere muerto, el mago le da esta enseñanza que habla sobre misericordia y moral. Lamentablemente en este contexto Bombadil la usa para insinuar que quizás no está mal que el extraño deje morir a Nori y Poppy, lo cual es claramente un engaño, pero hace que esa frase, que ahora entendemos Gandalf la escuchó por primera vez en este momento, pierda fuerza. En Khazad-dûm, Sauron aparece para demandar más Mithril, pero es recibido por un rey Durin ya bastante consumido por la influencia de su anillo. Cuando nota la cercanía del Balrog en la realidad de los enanos, el Señor Oscuro deja de presionar, mientras que Durin hijo trata que su padre se saque el anillo, pero es lanzado por los aires, y creo que es indudable que los enanos y todo el arco de Khazad-dûm han sido el gran corazón de esta segunda temporada. Volviendo a Eregion, con el asedio de Adar en la puerta, Celebrimbor se harta e intenta salir, pero en ese momento Sauron crea una ilusión absoluta, cambiando toda la realidad para el elfo y le acerca este Mithril que sabemos que es falso, y resulta que en lugar de ser ese material precioso es solo parte de su esencia, lo cual puede significar un cambio bastante fuerte respecto al canon del anillo único, pero lo hablaremos en el segmento del siguiente capítulo. Todo esto sucede a la sombra de la estatua de Fëanor, ese símbolo que Celebrimbor tiene como recordatorio de que a pesar de pasar su vida intentándolo, nunca superó a su maestro. Cuando volvemos a la realidad, la cámara gira en torno a Sauron y, como seguro habrán visto, se hizo todo en tiempo real y en locación, en uno de los tantos movimientos de cámara que la directora de fotografía Laurie Ross trajo a la mesa en esta temporada. Cuando el ataque de las catapultas arranque, Sauron sube a uno de los balcones de la ciudad y los recibe con los brazos abiertos, casi como si fuera un director de orquesta, lo cual tiene sentido, ya que todo esto es una sinfonía de catástrofe dirigida por este Señor Oscuro. Y para acompañar ese simbolismo, la música presente en esta escena está compuesta por la afinación de distintos instrumentos, que el compositor de la serie, Bear McCreary, guardó durante el calentamiento de los músicos antes de distintas grabaciones para usar en este momento para demostrar el inicio del concierto de Sauron. Y así llegamos al capítulo número 7, donde nos encontramos con un Celebrimbor al borde de la locura mientras logra terminar el último de los 9 anillos de los hombres. En ese momento nota que el martillo de su maestro Fëanor está opaco y le falta una de las gemas. Cuando está por deducir la ilusión, llega Sauron con un look que representa lo que está haciendo en Eregion, que es cubrirla en oscuridad, ya que si prestamos atención a su cinturón, está ornamentado con el mismo motivo trenzado que encontramos en los pisos de la ciudad. Una vez que pasemos al asedio de Eregion, vamos a encontrar muchas, quizás demasiadas referencias a la batalla del Abismo de Helm en El Señor de los Anillos Las Dos Torres. Tenemos orcos intentando subir las murallas en escaleras, un dispositivo diseñado para penetrar el muro, una cuenta regresiva para que el apoyo llegue al amanecer, un elfo haciendo movimientos cancheros, una carga de caballos contra los orcos y muchas flechas volando. Esta batalla, al igual que la del Abismo de Helm, está en los libros, y en este caso la caída de Eregion se narra en el Silmarillion, donde en realidad pasan una considerable cantidad de años hasta que se termina todo este conflicto. Pero volviendo a Celebrimbor, cuando ve cómo un ratón repite su patrón de movimiento una y otra vez, decide hacer una prueba con las velas a su alrededor, marcándolas para ver cuánto tardan en consumirse, pero descubre que nunca lo hacen. Es un lindo detalle que el elemento que hizo despertar a Celebrimbor sea un ser vivo, o sea, parte de la naturaleza, esa fuerza que se opone a la maquinaria de Sauron y a la cual el Señor Oscuro quiere transformar para mejorar según su óptica. Cuando Anatar quiera seguir manipulándolo, Celebrimbor lanza el martillo de Fëanor a través
través de una ventana y en ese rechazo a la búsqueda de superar a su maestro, simbólica y literalmente, rompe su burbuja dejando que el mundo real penetre por esa ventana. Celebrimbor por fin ve a Sauron, pero ya es muy tarde, ya forjó los anillos de los hombres con ese mithril falso que es, por lo menos por lo que muestran acá, en realidad parte de la esencia de Sauron. Esto es algo que la serie decidió mostrar más concretamente que lo que describe Tolkien en el Silmarillion respecto a la influencia oscura que los anillos de los hombres tenían. Hasta donde sabíamos, el anillo que Sauron forjó en el Monte Doom, entre otras características únicas, tenía la de haber sido forjado con sangre de Sauron, y es algo que las películas de hecho iban a mostrar, pero quedó recortado en la edición final. Por esto es que en el prólogo de la película, Sauron aparece con una daga en la mano. Era para cortarse y tirar a la forja su sangre. Lo que sí la serie demuestra de una manera más certera es cómo Sauron, a pesar de todos los recursos y conocimientos que tiene, en verdad necesitaba a Celebrimbor para llevar adelante su plan de los anillos de poder. Porque más allá de haberle dado algunas soluciones a Celebrimbor, la realidad es que Sauron aprende del elfo y recién con ese nuevo conocimiento puede forjar él solo el anillo final. Toda esta situación, claro, es original de la serie, ya que en los libros los elfos ignoran el plan secreto de Sauron con los anillos hasta que por fin él activa el único para gobernarlos a todos. Celebrimbor entonces intenta huir y conseguir ayuda para detener a Anatar, pero ya es muy tarde porque sus súbditos desconfían de su cordura, lo que es aprovechado por el Señor de los Engaños, que en medio del forcejeo entre Celebrimbor y Mirdaña expulsa de la muralla a la elfa, dejando al herrero como un asesino. Y la verdad, pobre Mirdaña nos dio todo en esta temporada. Cuando lo vuelven a encerrar, Celebrimbor desata su frustración contra Sauron y él habla sobre Morgoth, en donde podemos encontrar la principal diferencia entre el primer Señor Oscuro y su sucesor. Mientras Morgoth quería expandir su oscuridad sobre toda la Tierra Media, Sauron cree fervientemente en que puede perfeccionarla, pero para eso tiene que reformarla primero a su semejanza. Y la serie pone ese objetivo en el foco de su personaje, lo que lo hace mucho más atractivo para seguir y escuchar, ya que no es solo un monstruo amenazante en medio de un volcán. En cuanto queda solo, Celebrimbor va a hacer el mayor sacrificio de su vida, que es cortarse el dedo para poder escapar. Al cortarlo, renuncia para siempre a su objetivo de toda la vida, que es crear cosas bellas y perfectas. Ahí lo vamos a ver quemar los 9 anillos de los hombres, pero al sacarlos del fuego nota que están fríos, y esto es algo que en el libro también se establece. Si bien el anillo de Sauron es el único que debe ser destruido en el Monte Doom, todos los anillos de poder son muy complicados de destruir, con el fuego de dragón siendo una de las pocas cosas capaces de fundirlos. Celebrimbor entonces sale a tratar de comandar como el líder de la ciudad que es, pero nadie lo ve en serio hasta que llega Galadriel y los hace entrar en razón. Ahí es cuando el herrero deja el discurso que va a resonar hasta el final de temporada sobre oponerse a la oscuridad que propone Sauron, no con fuerza sino con luz, lo cual es particularmente lindo en un capítulo donde la luz se fue apagando con el humo de la batalla. Para que la elfa pueda escapar con los 9 anillos, el herrero decide sacrificarse y volver con Sauron para ganar tiempo. Logra encerrar a Anatar y los guardias lo rodean casualmente en forma de anillo hasta que este los domina y hace que se apuñalen unos a otros. Así que Celebrimbor queda preso una vez más de Sauron en esta relación de violencia en la que entró, como dijimos antes, a partir de que Sauron explotó su deseo más profundo. Pero mientras todo esto pasaba, en Casa Doom el rey Durin está obsesionado con la verdadera riqueza de la montaña y esto aleja incluso a su hombre más fiel, Narvi, que al encontrarse con Disa y Durin se une a ellos en lugar de sacarlos de la mina, y ahí es donde por fin tenemos la reunión entre los personajes que carrearon la temporada pasada. Elrond y Durin forjan esta alianza, con el elfo pidiéndole ayuda para defender a Eregion y le dice necesito tu hacha, en una frase que es imposible no nos haga recordar a esto. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Así es como Durin tiene que tomar una decisión dificilísima y unir a todos los enanos del reino con un discurso que emociona. Menciona que Sauron se robó los 7 secretos de la herrería enanos, y esto es algo nuevo que aporta la serie, dándole una explicación más concreta al conocimiento de Sauron con la herrería, y hacia el final de su discurso, el grito de guerra que elige es Baruk Kazad, que en el lenguaje enano significa alcen su hacha enanos. Es una escena que emociona y logra una vez más que Casa Doom sea el único lugar que se siente realmente grande e imponente, en contraposición a todas las escenas de Eregion que parecen suceder siempre en las mismas 3 habitaciones. El único que escucha esto y decide hacer otra cosa es el rey Durin, que agarra su hacha y va a tomar la montaña con sus propias manos. Cuando su hijo esté a punto de partir hacia Eregion, Narvi aparece sangrando y le cuenta que el rey atravesó a
muchos de sus compañeros y está minando solo. Lamentablemente ese ataque del rey a sus súbditos no lo vemos y probablemente se lo haya obviado para que en el final de temporada tengamos un poco de pena por su sacrificio, pero es una lástima no haber visto ese acto de violencia de un rey consumido por la avaricia. Volviendo al asedio de Eregion, Elrond se suma al rey Gil-galad y el ejército de Lindon para cargar contra los orcos, y si se fijan bien, sus armaduras llevan el diseño de los árboles de Valinor en plateado y dorado, como los tenía la daga de Galadriel. El momento de la carga de los caballos es épico, pero lamentablemente se detiene en seco, ya que Adar tenía preparada la jaula de Galadriel en ese flanco, y su presencia hace que todos los elfos paren en seco, dejándonos este plano de luz sobre ellos y oscuridad sobre los orcos. Elrond, como comandante, es el que va a negociar con Adar, pero rechaza el pedido de Luruk de darle a Nenya el anillo de Galadriel. Adar le dice al comandante elfo que ojalá tenga un poco de la sabiduría de su ancestra Melian de los Valar, siendo Melian la tatarabuela de Elrond, lo cual muestra lo antiguo que es este elfo convertido en Uruk. Elrond entonces elige seguir con el ataque, pero antes se despide de su compañera con un beso que actúa solo de distracción para pasarle el prendedor que ella usa para escapar después, pero hay que decirlo, fue súper efectivo porque hasta la audiencia distrajeron con ese beso. Galadriel se libera y camina entre el campamento orco disfrazada de uno de ellos, en una secuencia similar a la de Frodo y Sam en Mordor, y ahí ve como Adar y los suyos lloran a los caídos, dándonos un contraste muy grande entre los orcos, que están guiados por esta figura paternal, con los orcos que estarán presos de los deseos de Sauron, perdiendo todo rastro de empatía y familia. Ahí es donde la encuentra Arondir y la rescata, con Galadriel convenciendo al guerrero de no malgastar su vida en esta venganza, cuando puede ser mucho más útil en el campo de batalla. Volvemos al asedio y los orcos empiezan a ver cómo su líder se hace insensible con la muerte de sus hermanos. Adar solo quiere destruir a Sauron y ese va a ser su peor error. Vemos como a pesar de que este asedio arrancó hace un tiempito, los elfos dentro de Eregion siguen corriendo por el medio de la plaza y nadie llega a romper la reventadora que pasó todo el capítulo destrozando el muro, hasta que el tiro clave lo hace un personaje que habíamos visto unos 30 segundos antes. Cuando aparece el dron Dimrod, ese sentimiento de los orcos contra Adar se hace más fuerte al ver que este gigante usa a dos de sus hermanos literalmente como escudo para tapar las flechas en un gran momento. Arondir, Elrond y Gil-galad, a quien hasta este punto no habíamos visto mucho en la batalla, logran eliminar a Dimrod en una secuencia algo caótica como casi todo lo que se mostró en esta batalla. El amanecer llega, pero los enanos no llegan con él y se puede ver la tristeza y desesperación en la cara de Elrond, que queda desarmado ante un Adar que le roba el anillo, no sin antes remarcar que este elfo no estaba hecho para el combate, refiriéndose a él como Rúmil, quien en los libros se establece como el creador del lenguaje élfico. En ese momento Adar también parece matar a Arondir, pero entre un capítulo y el otro al parecer se comió una semilla del ermitaño, porque lo vemos bastante entero en el final de temporada. El último plano que nos deja este capítulo es Adar con Nenya en un momento muy similar al de Boromir agarrando el anillo único en la comunidad del anillo. Antes de pasar al último capítulo hay que destacar la canción original de los créditos de este séptimo episodio, que se llama La última batalla de Dimrod, y la compuso Bir McCreary, dándose un gusto con su género musical favorito, y lo banco. Y ahora sí, final de temporada de Los Anillos del Poder, que se llama Sombra y Fuego, la cual es la frase que dice Saruman al describir al Balrog de Khazad-dûm cuando la comunidad se acerca a las minas de Moria. Este final tiene un prólogo antes de los créditos, que es la despedida del rey Durin, y lo primero que vemos es este plano oscuro con solo un haz de luz en el medio, el cual va a dialogar directamente con el último de la temporada, con ambos hablando sobre la lucha que está viviendo la Tierra Media. En este arranque de episodio todo parece perdido y la esperanza es mínima, mientras que al final el sentimiento de esperanza se hace mayor entre los pueblos libres. Vemos a Durin minar y la cámara hace foco en el anillo de su mano mientras el rey enano golpea un ariete contra la montaña. El simbolismo está claro, es el anillo quien está minando, no el rey. Durin hijo trata de rescatar a su padre por última vez, pero el rey solo ve debilidad en sus palabras y habla de cómo con este anillo pudo ver la verdadera riqueza de su montaña, algo que va en contra de lo que venían defendiendo todos los reyes Durin desde hace cientos de años en Khazad-dûm. La montaña es un lugar mítico que los deja vivir en ella, no es algo sobre lo que se puede tener propiedad. El quiebre en ese balance con lo natural es lo que representa el anillo y por extensión es lo que representa Sauron. Al romper la pared, el rey devela los dos secretos de la montaña. En primer lugar, todo el depósito de Mithril, que se usará para crear muchísimos artefactos en el futuro, entre ellos la cota de malla de Bilbo, y por otro lado, el secreto más oscuro, que es el Balrog escondido en las profundidades. La cara del rey se ilumina lentamente con la presencia de este demonio, que como explicamos en análisis anteriores, en realidad es un ser muy similar a Gandalf o Saruman, pero que fue dominado por Morgoth en la Primera Edad. La personificación de este mal hace reaccionar al rey, que le muestra
encuentra por fin al hijo que es capaz de sacarse el anillo y además tiene la fuerza necesaria para enfrentarse él solo a esta bestia que acaba de despertar. Esto no está confirmado por la serie, pero creo que el hacha que está cargando en este momento Durin es el hacha de Durin el Inmortal, esa que tiene en su trono y fue forjada en la primera edad por el más antiguo de los padres de los enanos, y de hecho es la misma que Gimli va a encontrar en la tumba de su primo Balin en las minas de Moria. Con el sacrificio del rey, el anillo y Khazad-dûm van a quedar a cargo de Durin, pero como nos enteramos más tarde, su reclamo va a ser disputado por el hermano, quien nunca apareció en la serie y solo fue mencionado una vez durante la primera temporada. Esta disputa va a ser algo original de la serie y podría ser la vía por donde se explica que los enanos siguieron minando Mithril después de los hechos que vimos en esta temporada. Y vamos a Rhûn porque, siguiendo lo que planteó el capítulo 6, el extraño se dirige a su última prueba con la intención de salvar a Nori y Poppy, pero cuando llega lo recibe el mago oscuro haciendo una pantomima para engañarlo. En la conversación se menciona a Manwë, quien es el miembro más poderoso de los Valar, los dioses hijos del dios creador de todo, llamado Eru Ilúvatar, y a estos 5 seres que fueron enviados a la Tierra Media y son conocidos como los Istar. Gandalf y Saruman son parte de este grupo junto a Radagast y otros 2 magos azules que quedaron en las zonas de Rhûn, y Tolkien nunca escribió demasiado sobre ellos, aunque se dice que iban a tener un rol más importante en una continuación del Señor de los Anillos que nunca se hizo. Cuando el mago oscuro devela sus verdaderas intenciones, el extraño lo rechaza, y cuando defienda a sus amigos, el cielo muestra la constelación que él venía siguiendo desde el primer capítulo de la serie, indicándonos que desde un primer momento tenía que llegar acá para encontrar su vara, su nombre y su propósito. Cuando los Sturs estén preparándose para su primera migración, que probablemente en la tercera temporada veamos cómo llegan por fin a ese lugar que va a ser la comarca, se despiden del extraño diciéndole Gran Elfo o Grand Elf, en uno de los momentos más polémicos porque sabemos que estas explicaciones no son necesarias y no quedan nunca bien. Who are your people? I'm alone. Solo. Un niño sin amor. El niño sin amor. Pero al menos hay una relación con los libros en darle un significado al nombre de Gandalf, nombre que en realidad es un derivado en idioma enano de la frase elfo con vara. Y cuando esté hablando con Bombadil, el extraño dice esto. That's what they're going to call me, isn't it? Esta frase trae a colación un aspecto de la construcción de mundo que siempre tuvo en cuenta Tolkien, que es darle a sus personajes distintos nombres dependiendo de quién o qué cultura esté hablando de dicho personaje. Por ejemplo, el propio Gandalf va a ir juntando distintos nombres como Mithrandir, Tarkun, Olorin, Incanus y muchos más. La idea detrás de todo esto es que para Tolkien los nombres no se eligen, sino que son una definición de lo que un ser puede representar para un pueblo o para otra persona. Así es como la historia del extraño parece haber llegado a su fin, y en la tercera temporada vamos a tener la necesidad de que empiecen a darle un objetivo y personalidad a este joven Gandalf, lo cual la verdad me da mucha intriga porque David Heyman con muy poco hizo un trabajo enorme dándole vida a este personaje que en el cine está tan relacionado a un actor enorme como lo es Ian McKellen. Ya lo dije al principio de esta temporada, pero creo que podrían haber introducido a este personaje directamente en esta segunda temporada y hacer todo su viaje en menos episodios para que no quede tan cortado. De ahora en más vamos a ver cómo va a ser su viaje y qué tanto lo van a hacer cruzarse con los otros protagonistas. Pero vamos a la trama de Númenor, donde Pharazôn y su compañía lograron dar vuelta a la situación de Miriel, anunciando que pudo sobrevivir a la prueba del abismo porque la ayudó el mismísimo Sauron. Esto cuando en realidad el que vio a Sauron en la Palantir fue Pharazôn, y ese es un dato que va a ser de vital importancia para la temporada que viene, con lo cual quizás hubiese sido bueno reforzarlo en este episodio. Sin entrar en spoilers, este detalle y el momento del quinto capítulo donde Pharazôn habla sobre aquellas costas élficas a las que los hombres nunca van a poder llegar son elementos que van a ser muy importantes para su personaje. Mientras encarcelan a los fieles, podemos ver que empiezan a caer las hojas del árbol blanco, que son el primer augurio sobre la trágica suerte que va a correr Númenor si no se hace algo al respecto, tal y como nos mostró la visión de Miriel en la primera temporada. Hablando de Miriel, tiene un último encuentro con Elendil en donde le da la espada más famosa del universo Tolkien, que es Narsil, esa misma con la que Isildur le va a cortar el dedo a Sauron, y una vez reconstruida, Elrond se la entrega a Aragorn para que reclame su trono en Gondor. Acá estamos viendo exactamente lo mismo. Miriel se la está dando para darle todavía más legitimidad a su reclamo al trono de Númenor. Y recordemos que Elendil y Aragorn pertenecen al mismo linaje, con lo cual está muy bien puesto este paralelismo. Esa espada, al igual que el hacha de Durin, tienen una historia que va hasta la primera edad, cuando el enano Telkar la forjó para los primeros reyes numeronianos y después se convirtió en un símbolo de los lores de Andúrien,
esa zona de la isla que está íntimamente relacionada con el linaje de Elendil, como explicamos antes en el video, y por eso es que en esta escena Míriel le habla de su condición de realeza. El Númenoriano se refiere a la espada como el fuego blanco, y esta es una buena traducción de Narthil, que en realidad es una unión de las palabras élficas Nar, o sea fuego, y Thil, que significa luz blanca. Y para reforzar ese nombre, el director de fotografía Alex Disenoff iluminó la espada directamente con una luz blanca para que haga este reflejo al moverla. En la charla, Elendil habla sobre su hijo Anarion, de quien no sabemos nada desde su mención en la primera temporada, y dice que está en el extremo oeste de la isla, que es hacia donde parece ir al abandonar la ciudad y así hacer realidad la visión que tuvo Míriel al comienzo de temporada. Eso es lo último que vamos a ver de Elendil, pero vamos al otro lado del mar, donde vemos que un barco de Númenor llega a Pelargir, donde Isildur y Theo están hablando sobre sus madres muertas, y en esta ida y vuelta Isildur muestra ese miedo a sentirse pequeño, en un comentario que puede pasar desapercibido, o también mostrarnos un aspecto de su personalidad que explica su elección en el momento cúlmine. El desarrollo de la relación entre Isildur y Theo me hace pensar en que están construyendo a este chico como un líder entre los humanos del sur y así convertirlo en aquel rey que cuando Isildur llamó a las armas para enfrentarse por última vez a Sauron, lo traicionó y se quedó en sus tierras, con lo que Isildur lo termina maldiciendo y va a quedar sin descanso hasta que muchísimos años después consigue su redención a través de Aragorn. Ahí es cuando llega Kemen y se sorprende al ver que Isildur sigue vivo, pero igual continúa con su plan original, que es básicamente convertir a todos los habitantes de este puesto exterior en esclavos de una Númenor que bajo el mando de Pharazôn se convirtió en un imperio en estado de guerra. Por cierto, me encantó que Isildur destaque a Beric como el responsable de que él esté vivo y cuando la cámara lo apunta, el caballo vuelve a actuar como ningún otro. Isildur entonces va a volver a Númenor y el conflicto que dejan en Pelargir es que los habitantes van a tener que cortar muchos más árboles para proveer al reino de madera y eso claro va a traer problemas con los Ents que se cruzaron con Isildur en esta temporada. Viajamos a Eregion y seguimos con un plano secuencia a uno de los últimos guerreros elfos hasta que este cae y Galadriel guía a varias mujeres por uno de los túneles que corren por debajo de la ciudad y se supone fueron hechos por los enanos. Esto no está del todo claro, pero creo que estos túneles son vías para llegar a Casa Dûm y se hicieron incluso antes de que exista esta ciudad de los elfos. Cuando un grupo de orcos la alcance, Galadriel ofrece los anillos a cambio de que liberen a sus compañeras, pero pasemos a mi escena favorita de todo el final y es la despedida de Celebrimbor. Durante toda la serie vimos a Sauron manipular a este artesano en lo que el actor Charles Edwards describe de una forma bastante particular como una relación de violencia doméstica. I don't know if I'm right here, Charles, but I really, when I watched the first two episodes, I felt this kind of abusive domestic relationship vibe between you and Sauron. No, it is definitely heading in that direction. And I use that word a lot, domestic, but it's a curious word to use, but it does feel like that. It doesn't quite fit, but it's the word I use when I'm trying to describe it, which is when there's two people in a house working together. You know, it's like a couple who are, you know, one is torturing the other mentally. Y al ver este final, creo que interpretar la relación entre ambos de esta manera ayudó muchísimo, ya que lo que hace Anatar acá, cuando le echa la culpa a Celebrimbor de todo lo que le está pasando, es el peor tipo de abuso psicológico entre dos seres que forman una relación. Además, la respuesta final de Celebrimbor representa la recuperación de toda dignidad para el elfo al encontrar el valor de decirle toda la verdad a su abusador. Sauron cree que él es el dueño del plan maestro de crear los anillos de poder para después gobernarlos a todos con su anillo único, pero este plan, tal y como dice Celebrimbor, termina siendo su desgracia y efectivamente puso su existencia presa de estos artefactos. Así como Celebrimbor se enamoró de haber creado esa perfección y esto generó su caída, a Sauron le va a pasar lo mismo. La escena de la tortura es un guiño directo a lo que se describe en los libros, con los cuentos inconclusos, contando cómo Sauron tortura a Celebrimbor para que le diga dónde están todos los anillos y después de matarlo, lo usa como estandarte en su próxima batalla, todavía con las flechas clavadas en su pecho. Y sí, acá no lo vemos colgado en medio de un ejército, pero sí Sauron lo eleva en el aire con su lanza. Esa imagen, de hecho, es la que había visto Galadriel en su premonición de los primeros capítulos. Con sus últimos suspiros de vida, Celebrimbor le devuelve las gentilezas a Sauron, quien en su primer contacto como Anatar lo había nombrado como el Señor de los Anillos,
y ahora es el herrero quien le da este título en un momento que no solo es buenísimo, sino que resignifica aquella primera mención al título de la trilogía. La lágrima que Sauron deja caer después nos habla de que este último discurso de Celebrimbor tuvo un efecto en él, y si bien en el material original a esta altura Sauron ya tiene el anillo único forjado, creo que este cambio pone al personaje en una búsqueda todavía más desesperada por crear ese anillo por sí mismo y demostrar lo equivocado que este elfo estaba. Cuando el orco Glug entre y le pregunte su nombre, volvemos a tener ese elemento de los muchos nombres para un solo personaje, como bien dice Sauron al mencionar que ha tenido muchos, y este es el punto culmine para los orcos, que dejan de ser libres y empiezan un camino a ser solo una herramienta para este señor oscuro. Y así llegamos al momento en donde Adar muestra su cara rejuvenecida a partir de tener en su mano el anillo Nenya, que empezó a extirparle toda esa oscuridad que lo había convertido en Uruk. Los planos elegidos para esta última conversación entre Galadriel y Adar son los mismos que tuvimos en la primera temporada, en aquella primera interacción entre ambos, y por fin podemos ver que Galadriel acepta una tregua con el Uruk. Todo parecía demasiado bueno como para salir bien, y así es como los orcos aparecen para hacerle la cama al pobre de Adar, que va a terminar en la misma situación en la que él hace mucho tiempo había logrado poner a Sauron. En el estado de desconfianza y sed de sangre en el que estaban los orcos, terminaron siendo súper sensibles al engaño de Sauron, que los llenó de ira contra ese que antes consideraban padre. En esta parte podemos ver mucho mejor el nuevo vestuario de Sauron, que lleva un motivo de serpientes, lo cual puede ser un guiño a que en los libros esa es una de las formas que toma Sauron. Así va a empezar esta pelea con Galadriel, y hablando de la habilidad de cambiaformas del Señor Oscuro, podemos ver que ante los ojos de la elfa va cambiando su imagen, primero mostrándose como Halbrand, esa cara con la que consiguió ganarse por primera vez la confianza de Galadriel, después va a aparecer como ella misma y finalmente como Celebrimbor. Esto simboliza que Galadriel tiene que enfrentarse a sí misma a partir de la culpa que siente por haber dejado entrar Halbrand no solo a Númenor, sino también a Eregion, y presentárselo a Celebrimbor, todo a partir de haber confiado en este hombre. Esto se relaciona con la frase que Sauron, con la cara de Celebrimbor, le dice a Galadriel sobre esas semillas que ella plantó, con Sauron queriendo traerle este sentimiento de culpa por haber sido la responsable de que él pudiera seguir adelante con sus planes. La pelea va a terminar con el Señor Oscuro clavándole la corona de Morgoth en el pecho a Galadriel, dejándole una herida muy similar a la que Frodo obtuvo después de enfrentarse a los Nazgûl en la Comunidad del Anillo. De hecho, es probable que las espadas de los Nazgûl estén hechas con el mismo material que la corona de Morgoth. La corona, siendo un elemento directamente relacionada con un ser tan poderoso como Morgoth, va a tener un impacto mucho mayor en el cuerpo de Galadriel, que va a ser consumida por su oscuridad hasta que Gil-galad, y nada más y nada menos que Elrond, usando el anillo de Galadriel, con lo cual le da por primera vez validez a sus poderes, la terminan salvando antes de que sea demasiado tarde. Y me encanta el detalle de que Elrond tenga que usar el anillo en el otro dedo, que es algo que también habíamos visto a Adar, quien tiene las manos tan grandes que el anillo solo le entraba en el meñique. Después de esa pelea, Sauron ve como los enanos finalmente llegaron a Eregion para salvar lo poco que quedaba, y mientras se intentaba sentir la presencia de Galadriel después de haberse tirado por el acantilado, los orcos lo molestan, y acá se representa lo poco que le importa toda esa raza a este nuevo Señor Oscuro. La temporada entonces va a terminar de una manera muy similar a las dos torres, con Poppy dando un discurso cargado de esperanza, mientras tenemos un montaje de las distintas tramas adelantándonos lo que puede venir en la próxima temporada. Isildur va a volver a Númenor, Miriel va a tener que de alguna manera cerrar un trato con Pharazôn, Elendil va a juntar el apoyo de los fieles en Númenor, el extraño encuentra por fin su vara, y tenemos a un Sauron sosteniendo el martillo de Feanor, lo que nos puede indicar que va a estar usándolo para crear ese anillo único. Cuando el extraño vuelva a la cabaña de Tom Bombadil, vemos que este excéntrico tipo ya tenía preparada 2 tazas porque sabía que este mago estaba llegando, y nos regalan una última versión de la canción de Tom Bombadil cantada por estos dos personajes. Al despertar, Galadriel se encuentra en un nuevo lugar, rodeada de Gil-galad, Arondir, que por suerte está bien, y Elrond, quien le asegura que este nuevo lugar es un santuario protegido por los anillos y se encuentra en un valle, el cual en unos años se va a convertir nada más y nada menos que en el reino de Rivendell, del cual Elrond va a ser el regente. La verdad, como dije al principio de todo este video gigante, me parece que esta segunda temporada de Los Anillos del Poder ha tenido ciertas cosas mejores que la primera. Creo que cada vez que se centró en ese núcleo que debería haber sido durante toda la temporada, que es la relación entre Celebrimbor y Sauron, la temporada mejoraba considerablemente. Es innegable la factura técnica de la cual goza esta serie, y alcanzó genuinamente muy buenos momentos, y momentos muy tolkienianos además. Ahora, al mismo tiempo, siento que es una serie plagada de
errores casi de amateur. Muchas veces está plagada de referencias que son innecesarias a la trilogía de películas que hizo Peter Jackson. Otras veces siento que no se profundiza demasiado en explicar cosas para que después haya escenas y momentos que no solo le funcionen a los que hayan leído mucho sobre Tolkien. Y por eso creo que esta serie se la ataca mucho desde el lado de no conocen todo el universo de Tolkien y le están faltando el respeto al autor original de toda esta obra. Pero para mí el error de que tiene esta serie por lo general es quizás conocer demasiado sobre Tolkien, tener una interpretación que te puede gustar o no de sus palabras, pero no estar del todo sólidos a la hora de cómo crear una temporada de televisión y una serie de televisión. Por eso es que creo que más que rearmar toda la sala de guionistas o lo que quieran hacer, siento que los dos productores ejecutivos, J.D. Payne y Patrick McKay, que funcionan como dúo y ellos dos ganaron esa suerte de casting abierto que hizo Amazon para dar luz verde al proyecto que adapte El Señor de los Anillos, podrían beneficiarse muchísimo de tener una tercera pata que sea un productor histórico de televisión, o por lo menos una persona con espalda y con una visión clara a la hora de contar historias en un medio audiovisual. Insisto, tengo muchas ganas de una tercera temporada, incluso con los bajones y cosas raras que tuvo esta segunda, pero si vuelvo a ver el final de temporada, vuelvo a encontrar cosas que son súper positivas y cosas que están ahí para brillar y darme argumentos de que esto puede seguir mejorando. En fin, quizás estas conclusiones son para otro video. Te agradezco por llegar hasta esta parte y si te diste cuenta que fui cambiando de buzos, es para mostrarles los modelos que tiene Wayne Remeras de El Señor de los Anillos y pueden ir a buscar a wayneremeras.com usando el código de descuento cámara en mano para tener un 10% de descuento en toda la tienda. Ahora sí, gracias por ese like, gracias por suscribirte si te gustan este tipo de análisis de otras series